Hola, vamos a ver el tema de superficies desplegables y cómo vamos a trabajarlo en el curso. En algún momento estuvimos viendo cómo podíamos entender la tecnología como la posibilidad de generar formas. Entonces, cómo agrupándolas podíamos tener distintos lenguajes. Entonces teníamos el lenguaje de lo fluido, lo curvado, lo plegado. Apareció en algún momento lo desplegado y lo armado. Nos pareció interesante porque podíamos agrupar distintas tecnologías y no estar trabajando solamente con el lenguaje de la inyección, el lenguaje de la fundición y así. No había demasiado sobre el lenguaje de lo desplegado, entonces estuvimos haciendo una investigación, por un lado viendo los antecedentes que habían, qué productos se habían desarrollado de esta manera. En este sentido era muy interesante esta lámpara, que el desarrollo plano es tan simple como esto y la forma que se obtiene con la tensión del foco es esta, como así también otro tipo de producciones ya con deformaciones plásticas donde esto no puede volver a su posición inicial. Vimos también que habían desplegados flexibles que trabajamos en un principio con corte láser y con distintos tipos de encastres. Nos permitía pasar del 2D al 3D. Pero también habían desplegados rígidos donde el material de base era rígido y por corte se flexibilizaba, como esta lámpara de bambú, que acá la pueden ver en más detalle, donde la caña es cortada muchas veces para lograr este desorden de la difusión de la pantalla, pero esto es algo que ya se venía haciendo hace un tiempo, como estos batidores de té japoneses que son tradicionales y que también la parte del batidor se desarrolla por el corte de la misma caña, y este tipo de artesanías donde la misma madera es cortada en láminas muy finitas que entonces habilitan después el despliegue de las alas, por ejemplo, en esta ave. Los orígenes de la flexibilización por corte también están en la producción con el trabajo de Molinagui y Bredendieck en la Escuela de Chicago en 1940-41, pero recién aparecieron generalizadas en el mercado a partir de la posibilidad de trabajar con Ruther. En particular nos interesa el trabajo de Eric Fleischmann, que por ejemplo en este asiento, más allá de que nos guste o no nos guste, exploró distintas posibilidades de tener patrones de cortes distintos que brindaban flexibilidades distintas. Este es el desarrollo plano de este asiento, que es una sola pieza, y donde vamos a ver después que esta flexibilidad de rendijas es distinta a esta otra de zigzag. Él fue desarrollando esta exploración de patrones vinculados a tipos de flexibilidad, en particular para asientos. Estas son otras situaciones donde aparecían productos ya con el trabajo de flexibilización por corte y de expansión, como en estas hamacas, en estos asientos que ya vimos y en estas fruteras, pero también con un juego de iluminación en este respaldo de cama y con cuero al generar este desplegado similar al metal desplegado. Hay productos hoy en día que ya trabajan con esto, que muchas veces vienen como kits para que uno termine de armarlos, pero también hay exploraciones a otra escala, por ejemplo en esta columna, o con plásticos que por tensión aparecen en algunas partes situaciones de 3D. También en metal con trabajo de fieltro de un lado que le da color, al poder flexibilizarlo y pasar al 3D, aparece el juego de inverso y reverso. Y nos parecía interesante también estos anteojos de Ron Arad, que por debilitamiento de la parte de lo que sería la bisagra del anteojo, habilita esta flexibilidad por más que está hecho en impresión 3D. Hay otros productos por corte y desplegado, pero con deformación plástica por calor y de expandirse, aparece este juego de transparencia y translucencia. Hay otras situaciones en madera que son muy interesantes, con distintos tratamientos, tanto estas donde se corta y después se curva, como estas otras donde se corta y con separadores se va logrando la forma que se quiere. Todo esto hizo que iniciáramos una investigación y
terminamos produciendo estos 3 libros. Los 2 primeros están disponibles de un modo gratuito en PDF, tienen los links en la guía. Y ahí volcamos bastantes de las cosas que fuimos desarrollando. Este tema tuvo también distintas aplicaciones en productos como parte de la investigación. Esto es un cloche, es la campana con la que se tapa la comida cuando un chef va a presentar algo, que nos contactó el representante argentino en un concurso internacional y desarrollamos esta pieza para él. Este es un juguete de arrastre que hizo Federico Faure con un MDF con goma eva en el medio, y por flexibilidad se puede armar este juguete de arrastre. Este es un trabajo de Damián Mejías, donde desarrolló este mueble que son 2 piezas, esta mecedora, y esta es una instalación que hicimos en San Martín con un grupo de investigación de Rodrigo Martín Iglesias y el nuestro. Para llegar a eso, fuimos desarrollando primero una exploración que nos permitió ver qué categorías de corte daban distintos tipos de flexibilidad. Una de las categorías eran las rendijas, ya sea concéntricas, como en este caso, como lineales, como en este otro, tanto rectas como curvas, que permitían un tipo de flexibilidad y obtener este tipo de configuraciones. Otra de las categorías era la de espirales, pero ampliando la idea de espiral tradicional, que es siempre con una curva que se enrolla sobre sí misma, llevándola a cualquier forma que parta desde un centro, vaya extendiéndose y haciendo este recorrido concéntrico, no importa que sea discontinua, como en este caso, o que tenga diferentes formas. Este tipo de cortes permitía estas configuraciones en 3D, y también, de acuerdo a la densidad de los cortes y a la proximidad, generaba también situaciones de más o menos flexibilidad, de más o menos simetría. Otra de las categorías era el del zigzag. En este caso son 4 alrededor de una parte rígida con un encastre que permite distinto tipo de configuraciones. Esto mismo se puede ver con esta otra propuesta, donde son 4 zigzag alrededor de un sector rígido con encastres que permite vincularlos, por ejemplo, los opuestos hacia arriba y hacia abajo, o girados a 90 grados, como en este caso, o todos hacia el centro, como en este último. Otra categoría era la de flecos, donde entre ellos podríamos definirlos como cortes que están vinculados a una pieza rígida en un extremo y que el otro extremo está suelto. Esto permite un tipo de flexibilidad distinta, ya sea con flecos simples, como en este caso, como flecos compuestos, donde son 2, como uno que está agarrado en un sentido y otro en el otro, y permite este tipo de flexibilidad. Una cosa que pasaba cuando los flecos eran concéntricos era que si nos acercábamos al centro no podíamos concretar el corte porque se hacía demasiado finito. Entonces esta fue una estrategia interesante, que era hacer los flecos, pero que uno llegue al borde y que el otro llegue a un punto anterior. Entonces se lograba la flexibilidad y se mantenía una cantidad de material para que esto fuera viable. Así concretamos estas 4 categorías, la de retícula, espiral, zigzag y flecos, que nos permitían pensar qué forma queríamos lograr y entonces qué tipo de corte teníamos que aplicar. Para ver la flexibilización en movimiento, ya que no estamos en el taller, por lo menos lo podemos ver a través de videos con estos modelos.
estos casos que vieron era MDF de 3 milímetros, entonces es interesante que vean de qué manera los cortes y la acción de diseño pueden modificar su flexibilidad. Este es un trabajo de un estudiante cuando después llevamos esto al taller. En este caso es de 2 milímetros, pero vean cómo aplicando distintas categorías se puede obtener desde una placa rígida algo tridimensional y con distintos tipos de flexibilidad. Cuando aplicamos esto en un taller vimos que algunos estudiantes usaban una sola categoría y la explotaban al máximo, como este caso, que entonces era una aplicación de una categoría de modo unitario. Otra era de agrupamiento, donde se generaba un módulo que después se repetía y eso era lo que terminaba armando la forma. Otra alternativa de uso era cuando se diseñaba la forma en papel, por ejemplo, y después se buscaba qué categoría de corte era la que mejor servía en cada instancia. Entonces a esto la llamamos combinada. Y apareció esto que fue muy interesante, que era tomar el zigzag no solo, sino como núcleo, y a partir de eso empezar o a combinarlo, a que salgan flecos desde los distintos elementos del zigzag, donde el zigzag era el elemento que daba flexibilidad y que producía después el movimiento de lo que surgía de él. Y otros utilizaron parte de las piezas rígidas y la otra flexible. Para trabajar con esto, la metodología desde el inicio fue la misma, que es empezar a hacer modelos en cartulina o en un cartón finito, ir aproximándolo sin hacer todos los cortes, pero sí con la estructura que va a tener ese corte y después llevar directamente a la pieza en el corte con el material. Vean que los primeros modelos son papel, cinta, no hace falta tampoco que esté esta cantidad de cortes antes de llegar a la pieza final. Vamos a ver algunas exploraciones que hicimos en la facultad, donde después de trabajar ya con el diseño de elementos de unión, uniones fijas, uniones móviles, hicimos una exploración de formas que pudieran contener y exhibir formas geométricas simples, esferas, tetraedros, cilindros, y estas son algunas de las producciones. Acá pueden ver un video con esto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer este año? El trabajo va a tener dos etapas. En una primera etapa, cada uno va a diseñar un módulo tridimensional a partir de una placa flexibilizada por corte sobre un área máxima de 10 por 20 centímetros. Puede ser de 10 por 10, este es el máximo, atendiendo a los modos en que se filtra la luz. Como vieron en varias de las imágenes, hay un juego muy interesante con las sombras que proyecta, con las sombras dentro del mismo objeto. Entonces vamos a tomar una fuente de luz puntual
que es la que va a permitir que se vean las sombras a través de este objeto que ustedes van a diseñar. Y hablamos de módulo porque en una segunda etapa vamos a elegir uno de estos módulos y por repetición y o transformación de esta pieza vamos a diseñar una nueva forma que habilite también este juego de filtrado de la luz. Acá tienen un ejemplo de un módulo de base que después por repetición generó esta otra pieza y distintas situaciones de iluminación. En este caso no se trataba de filtrar una luz puntual, sino de jugar con la sombra sobre el objeto. Este año vamos a utilizarlo como un elemento de filtrado de luz, así que ustedes van a definir dónde está ubicada la luz y de qué manera. Los requerimientos de la forma son los siguientes. La forma final va a estar conformada por un mínimo de 3 módulos y un máximo de 9, de estos módulos que van a hacer ustedes primero de modo individual. Para la etapa de exploración, los módulos se van a unir por contacto, no se preocupen por diseñar ahora la forma de unión, y después se van a diseñar las uniones, tenemos toda una serie de apuntes que puedan servirles para esto. El objeto final puede ser de apoyo sobre un plano y autoportante como este, de colgar del techo o de colgar contra una pared. Y la flexibilidad se va a obtener por el uso de las categorías de corte, solas o combinadas, estas que estuvimos viendo, espiral, rendijas, concéntricas o reticuladas, zigzag o flecos, con las estrategias de forma unitaria, combinada, zigzag como núcleo parcial. La flexibilidad va a tener que tener alguna limitación, un encastre, un elemento de fijación. No es que esto va a flamear y se va a mover todo el tiempo, sino que ustedes van a estar diseñando una forma que surge de una placa rígida, se flexibiliza, pero queda ahí en ese lugar la situación de flexibilidad. Después se verá cómo se combina. Cuando esto después lo repitan, vamos a revisar estos conceptos de simetría que algunos ya se habrán olvidado, pero van a poder trabajar con isometrías, que es cuando los módulos son iguales, homeometrías, que es cuando tienen transformaciones relativamente homogéneas, y perceptuales o catametrías, donde la transformación es más conceptual. Pero eso lo vemos más adelante. Las deformaciones van a ser elásticas, o sea, no es que esto va a quedar fijo y que no lo puedo volver a su posición inicial. Esto no implica que el objeto tenga que ser desarmable finalmente. Y en este caso, la luz va a ser una herramienta importante tanto del diseño como de la comunicación en los paneles y en los videos que vamos a hacer. Acá tienen un ejemplo de otro año que marca esto de un modo significativo. Y en este otro caso también. Acá, como anticipo, les mostramos algo de las uniones. Esto lo desarrolló Belén Vulcano en su pasantía. Como les decía, esta es la secuencia. Vamos a trabajar primero en papel o en cartulina, cada uno haciendo su módulo. Este no era el caso, pero sirve para ver cómo es la metodología y las piezas finales. En los años que venimos haciendo esto, hay algunas categorías que fueron quedando un poco fuera de uso, que nos parece interesante recuperar. Una es el de flecos, que hay algo que permite, que es muy interesante, que es trabajar con una pieza que sirva de estructuración, y entonces la torsión en este caso, por ejemplo, permite que cada uno de esos flecos se ubique en un agujerito sobre esta estructura. Este otro caso también es muy interesante, son dos piezas triangulares con estas Bs como una retícula que se van desplegando hacia un lado y hacia otro, generando estas dos superficies. Acá hay otras situaciones también de desplegado de flecos en dos sentidos y esta otra también de entrecruzamiento de flecos. Así que los dejamos para que no los olviden y vean que también tienen mucho interés. Vamos a empezar a trabajar entonces con superficies desplegables, pero hay una posibilidad de hacer una práctica optativa con recursos digitales que vamos a compartir ahora. No sé cuántos de ustedes han trabajado con Grasshopper, que es una herramienta para programar visualmente, está dentro de Rhino.
pero no hace falta que sí o sí usen Rhino después para modelar, porque lo realizado se puede exportar a otros programas. Funciona con operaciones que se organizan en definiciones, se llaman así, es un conjunto de acciones, y nosotros ya se las vamos a dar, las definiciones, para las categorías de ranura, zigzag y líneas, para que las prueben. El que quiera probar van a estar disponibles a través de un link en la guía. Patricio Raus hizo un video también que está ahí en la guía vinculado, donde explica de qué manera usarlas. Se usan con Rhino 7, les hacen doble clic para abrirlas, y en términos generales van a tener una serie de operaciones como deslizadores, que son estas cosas, para modificar la trama que visualizan. O sea, esta es la ventana de Grasshopper que se abre con la definición. Acá están las instrucciones y estos son los deslizadores que ustedes tienen que usar. Los deslizadores les van dando cuenta, por ejemplo, el ancho, el alto de las ranuras o de la trama general. Entonces con eso ustedes pueden ir probándolo. Cuando terminen y tienen las proporciones que quieren, cliquean con el botón derecho la trama y eligen la opción Bake, que es cocinar, que es para pasarlo de Grasshopper a un objeto de Rhino. El objeto que ustedes ven en Grasshopper es una visualización donde todo lo que ustedes vayan cambiando lo van a ir viendo en tiempo real acá. Y cuando tienen lo que ustedes quieren, ahí lo cocinan y aparece ya como objeto de Rhino, que pueden hacer lo que quieran como si fuera un objeto común y corriente de Rhino. También lo pueden exportar si es que trabajan con otros programas, de acá va a donde necesiten. Les proponemos que abran alguna de las definiciones, que hagan 3 variaciones como para explorar esto, y después que la proyecten sobre alguna superficie. Por ejemplo, si yo tengo un zigzag, lo puedo proyectar sobre un sector circular y así. También esta explicación está en el video. Este es un ejemplo de estudiantes de otros años donde con la prueba de Grasshopper de una de las categorías fueron haciendo más densos, menos densos, con más espacio entre los zigzags hacia afuera o menos, y después la proyección sobre una superficie que entonces permite generar otro tipo de formas tridimensionales. Esto lo que tiene es que permite rápidamente una variación de las proporciones y de los cambios de lo que uno está diseñando, pero a su vez un dibujo ajustado. Entonces, si bien no lo van a usar ahora que están haciendo las primeras propuestas, pero sí es bueno que vayan empezando a trabajarlo para después cuando tengan que mandar a cortar, ya sea una herramienta que pueden usarlo. ¿Y cómo seguimos? Primero es esto que ya hemos hecho, esto que está en celeste, que es la bienvenida. La evolución de trabajo queda postergada para cuando nos veamos en la facultad. Tuvieron el video de síntesis del primer cuatrimestre y del planteo del segundo. Y acá estamos terminando con el video de superficies desplegables. Ahora se van a juntar por Meet con su docente y van a ver de qué manera empiezan a trabajar con esta práctica. Lo de herramientas digitales, esto que les contaba de Grasshopper, es una tarea opcional, pero que pueden consultarla también con su docente. Y vamos a trabajar la clase de hoy hacia el final, compartir las dudas y plantear cómo seguimos. Nos vemos en el Meet.